¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vaya este saludo de parte mía, de mi esposa, a todos nuestros hermanos de la iglesia y a todos los que nos oyen, especialmente a nuestros hermanos chilenos, donde quiera que se encuentren, ya que estamos celebrando ahora mismo aquí en Chile el aniversario patrio, o sea, de la independencia. Así que vaya este saludo a cada uno de ustedes. Vamos a considerar hoy las palabras del Señor. Y para eso yo le pido que usted esté muy atento, porque no hay nada más importante que la palabra del Señor. Dice la Escritura, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que yo le invito a que busque su Biblia, reúna a su familia, busque su Biblia, tenga algo con que anotar, porque vamos a considerar la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 30 en adelante. Lo vamos a leer, pero antes yo quiero que oremos. Es importante, muy importante que oremos para evitar toda distracción, porque sabemos, como dice la palabra, que el enemigo anda muy preocupado y muy como león rugente, especialmente cuando la palabra es entregada. La Escritura dice que Él viene y la trata de arrebatar para que la palabra no caiga en buena tierra, no germine dentro de ti, porque la palabra es espíritu, es vida, la palabra es el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de considerar tus palabras. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que cada uno de nosotros tengamos conciencia y evitemos toda distracción. Señor, danos la gracia de estar en paz y tranquilo, que este mensaje pueda llegar a cada hogar, que no haya interrupción ni aún del internet, Señor. Tú tienes todo bajo control y lo ponemos en tus manos, Padre. Confiamos solamente en ti para que este mensaje llegue y caiga en buena tierra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 30. Dice así la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesús hablando, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí recalco que el Hijo está hablando del mismo porque está con mayúscula. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué tremenda oferta les da el Señor a los judíos que habían creído en Él. Porque Jesús, anteriormente en el capítulo, se ve cómo se enfrenta con una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y ellos querían apedrearla. Y naturalmente el Señor les da una respuesta muy sabia: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y así muchas cosas lindas habló el Señor. Incluso hasta confrontó a los fariseos más adelante. Pero entonces vemos un grupo, dice la Escritura, muchos. Jesús hablando todas estas cosas, muchos creyeron en Él. Y Jesús les da tremenda oferta, tremenda oportunidad de tener la libertad verdadera, la libertad que Dios dice, la libertad del pecado, la libertad para poder acercarnos a Dios, la libertad de ser hechos hijos de Dios. Entonces,
Una de las cosas importantes es que creamos en Dios. Naturalmente, eso es vital y eso es, tú sabes, elemental. Pero la gran mayoría de la gente cree en Dios o cree en un Dios o cree en un ser superior, etc. La gran mayoría. A través de todo el mundo y en todas las culturas. De hecho, la Escritura dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí, aunque suena un poquito fuerte lo que dice el Señor en la palabra, pues quiere decir que Satanás también cree en Dios. Esto nos indica de que no solamente creer con el intelecto te va a salvar. Hay algo más. Por algo se escribió la Biblia, si no hubiera sido solamente un solo versículo, y con eso Juan 3:16 estamos listos. Pero la Escritura nos enseña muchas cosas y lo vamos a considerar en este momento. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, quien cree en Jesús y no permanece en su palabra es libre mientras está al lado del Señor. O sea, de hecho, tú vas los domingos a la iglesia, cualquiera, y se siente bien, llora incluso, cualquier cosa linda sucede porque es el lugar donde se reúnen los santos, donde nos reunimos para alabar al Señor, para recibir instrucción de parte del Señor, para amarnos los unos a los otros. Pero el resto de la semana, una persona que solamente cree, pero no ahonda un poquito más, no entra en la palabra a creerla, a obedecerla, a permanecer en ella, naturalmente va a ser una persona, tú sabes, que solamente el domingo va a estar bien. Y el resto de la semana, pues naturalmente no va a tener forma de tener ese mismo gozo y va a tratar de retener el gozo del domingo, pero va a ser imposible. De hecho, mira lo que dice la Escritura en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, o sea, de dos mentes, de dos actitudes, de dos personalidades o identidades, porque te identificas con la iglesia, pero el resto de la semana te identificas con el mundo. Entonces, dice la Escritura, el hombre de doble ánimo o doble mente es inconstante en todos sus caminos. Por eso que muchas cosas que tú piensas en el Señor, quieres hacer en el Señor, no te funcionan después, porque todo es lindo el domingo. Y hasta lees la palabra, escuchas la palabra, te emocionas con la palabra, cantas. Pero hermano, he aquí, el mensaje de hoy tiene que ver con eso. De romper esa pared que hay dentro de ti y que el hombre natural sea invadido por el hombre espiritual y la palabra de Dios sea la que invada nuestro corazón, la que llene nuestro corazón, la que paute nuestra vida y no andemos solamente por la emoción del domingo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no se puede agradar a la carne y al espíritu o al Señor de la misma manera, o sea, a la misma vez. Es imposible. Por eso el Señor les dice, viendo que habían creído en Él, ya tenían el material necesario para que Él les hablara y ellos recibieran sus palabras. Pero mira lo que sucede cuando el Señor les dice, si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Escritura habla de que Jesús a la gente les predicaba por parábolas, pero a sus discípulos les revelaba todas las cosas. Los llamaba aparte, incluso los discípulos en Mateo 24, Lucas 21, dice que le llamaron aparte y le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le responde, porque la gente recibió el mensaje de que todo iba a ser destruido y todo eso, y que vendría, serían cautivos, etcétera, etcétera. Y el Señor se los dice a sus discípulos. Entonces, el ser discípulo del Señor es muy importante.
Porque aquí la Escritura dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ustedes ya van a pasar de ser un creyente solamente así, por encima, ustedes van a empezar a creer las palabras, porque las palabras son las que son espíritu y son vida. La palabra de Dios. No creer solamente así por encimita, conocer algunos versículos favoritos y ponerlo en el internet y todas esas cosas, pero ese no es el Evangelio. Vemos ahora lo que sigue a continuación, porque el Señor les dice, y conoceréis la verdad al discípulo, porque el discípulo es el que recibe la palabra, la cree, la obedece, permanece en la palabra y naturalmente va a ser libre, como dice la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la reacción de ellos, qué tremendo, hermano. La reacción de ellos. Fíjate que ellos reaccionaron a la palabra del Señor y mira lo que le dijeron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Y dicho sea de paso, fíjate, ellos fueron esclavos en Egipto, parece que se les olvidó, fueron esclavos en Babilonia, eran subyugados por Roma, les había conquistado y les había subyugado. Por lo tanto, ellos sí habían sido esclavos en la parte política, humana. Pero Jesús no le estaba hablando de esa parte. Jesús les estaba hablando realmente de ser libres, pero en el espíritu. Ser libres del pecado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ellos creyeron, pero se ofendieron. Incluso Jesús después amablemente, amorosamente, les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, les estaba dando tremenda dato, o sea, les estaba abriendo el entendimiento para que ellos creyeran lo que les estaba diciendo. Ellos creyeron en él por las cosas que hacía, los milagros, pero no estaban recibiendo sus palabras. Y eso es lo importante, hermano, no solamente tener una religión, ir a una iglesia, tener membresía, porque eso no nos salva. Lo que salva es que las palabras de Dios entren en nuestra vida y sea el Señor, tú sabes, glorificado en nuestras vidas y nosotros le creamos a Dios, aunque ofenda la palabra. Fíjate que la verdad que ofende generalmente es la que es de bendición para nosotros. Cuando es verdad, cuando te ofenden así de gratis, no creo que te agrade mucho. Pero si, de hecho la Escritura habla de que una persona te va, tú sabes, a decir cosas bonitas porque no te estima, no te dice la verdad. Pero un amigo te dice la verdad. Una persona que te ama te dice la verdad. Un familiar tuyo cercano te dice la verdad, aunque la verdad te duela. Y qué tremendo que ellos reaccionaron, porque ellos se fueron a la carne, se fueron al intelecto, a decir, no, nosotros no somos esclavos de nadie, y se resistieron a las palabras del Señor. La reacción entonces no fue buena. Aunque creyeron en Él, se ofendieron y no recibieron la palabra. Fíjate que levantaron un muro. Y esos muros son peligrosos. Hay personas que van a la iglesia o están viendo este mensaje, pero inmediatamente ponen muros. Ah, no, yo no soy así. Oh, no, es que no, este pastor está hablando solamente del pecado y de arrepentirse. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y pones muros que impiden que la palabra llegue al corazón, que llegue y haga efecto en nuestras vidas. Porque la palabra, repito, es espíritu y es vida. Vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Entonces ellos respondieron desde su orgullo.
aún el Señor les aclara bien, les dice, estoy hablando de pecado y les estoy diciendo que pueden hasta tener no solamente la condición de discípulos, sino de hijos, porque el hijo permanece para siempre. El esclavo no permanece para siempre. El que es esclavo del pecado no permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos habla claramente lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que recibe la palabra, sigue al maestro en sus enseñanzas. No solamente cree en él, sino la enseñanza la reciben, la profesan y la replican, porque ellos la creen y esa enseñanza se hace vida en ellos. La Escritura dice claramente, hermano, lo siguiente. Juan capítulo 6, verso 66. Voy a leerla, pero antes de eso quiero decir algo bien importante. Hay personas que parecen discípulos porque siguen a alguien. Siguen una iglesia, un pastor, una religión y parecen que fueran discípulos del Señor. Pero no se trata, hermano, de hecho hay mucha falsa doctrina actualmente. Y ahí nosotros notamos que no son discípulos del Señor los que enseñan. No son discípulos del Señor, porque si lo fueran, estarían predicando la verdad y se vería en sus hechos, y no para enriquecerse o lo que sea. Como dice la Escritura, para ganancia deshonesta. Jesús establece la diferencia entre lo que es un discípulo y un verdadero discípulo. Porque aún los creyentes y los llamados discípulos, fíjate, no solamente ellos creyeron, y si tú lees todo el capítulo, tú vas a ver que al final se van. Al final están peleando, regañando con el Señor. Porque aún un discípulo, un seguidor, puede seguir años y después irse. Esta pandemia ha causado eso. Muchas personas han echado atrás. Y mira lo que dice la Escritura. Ahora leo Juan 6, 66. Porque aún los discípulos se pueden ir también. Mira esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Él estaba predicando y ellos decían, dura palabra es esta, ¿quién la puede recibir? Y se volvían, se iban. Discípulos. O sea, que le seguían no solamente en el momento, sino que estaban con él, porque él con sus discípulos comía, con sus discípulos dormían, tú sabes, buscaban un lugar y dormían. Ahí estaba él con sus discípulos, caminaba por los lugares y los seguían sus discípulos. No solamente 12, sino un montón, eran discípulos del Señor. Pero aquí dice, desde entonces, desde que el Señor les habló claro la palabra, no les gustó, porque la verdad, como digo, es incómoda. Pero cuando tú eres honesto y cuando tú quieres hacer las cosas bien con Dios, para estar bien con Dios, tú vas a recibir la verdad aunque te duela, aunque te ofenda. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta, hermanos! Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Muchos de sus discípulos se echaron atrás. Hermano, la palabra del Señor no es lo que las multitudes siguen a aquellos que les dicen que este año va a ser tremenda prosperidad. Tu vida va a ser de prosperidad, que viene un gran avivamiento, que el gran avivamiento, y esperan el gran avivamiento, cuando lo que está pasando y entonces le tapan la vista de lo que está pasando en el mundo, de que Cristo viene pronto. Ese es nuestro avivamiento. Bendito el nombre del Señor. De hecho, lo que hay ahora y viene más fuerte es persecución ideológica
Ya la ideología se ha, tú sabes, hecho su estrado en las Naciones Unidas. No es broma de un solo país, de la ideología de género o la ideología de hablar diferente y de poner, tú sabes, otras palabras, cambiar la gramática incluso. El lenguaje inclusivo, según ellos. Es pura ideología. Ya la ideología de este mundo, tú sabes, se ha entablado ya, está ahí. Y vemos cómo está cundiendo por todos lados. Entonces, hermano, la verdad, sobre todo estos días, que la gente quiere oír cosas lindas, porque vienen cosas tremendas, la verdad va a doler, pero recíbela, hermano, recibe la verdad, porque la Escritura dice claramente, el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, aquí está hablando de personas, y claro, ese es un tema que posiblemente vamos a entrar ahora, si tenemos el tiempo y si no lo dejamos para el miércoles, sobre el hecho de personas que recurrentemente tienen pecados. Llámesele vicio, llámesele como quieras llamarle. Pero esas personas, dice la Escritura, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, dice la Escritura, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son las características de un discípulo? De una persona que realmente sigue al Señor. No una religión, sino al Señor. Aunque la palabra le ofenda, no selecciona, no es selectivo en qué mensaje escuchar o qué no escuchar, o qué leer de la palabra. Voy a leer solamente las promesas de Dios y me compro una Biblia de las puras promesas, nada más. Pero hay cosas que el Señor nos demanda. Entonces, el discípulo no es selectivo. El discípulo va a recibir la palabra y va a decir, amén, si es tu palabra, Señor, yo la recibo, porque es bendición para mi vida. El verdadero discípulo es el que recibe la palabra, la cree, no la cuestiona, no la razona, sino la come, como Jesús les dijo a sus discípulos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, comerse la palabra, tragársela. El alimento que tú vas a ingerir hoy, el almuerzo, fíjate que lo que comas, todos esos nutrientes y todo van a ser parte de ti. Se van a convertir en ti. O sea, lo que tú comes, eso va a ser parte de tu flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú realmente recibas como un discípulo del Señor, va a ser lo que realmente te va a alimentar. Lo demás lo va a creer aquí. Lo demás te puede gustar o no gustar. Poner barreras cuando la palabra te pegue duro. Y el orgullo o cualquier cosa. O decir yo no soy así. Hermano, si la palabra lo está diciendo. Mira, voy a buscar una escritura. Un paréntesis. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Jesús dice que hay que permanecer en su palabra. Entonces, si tú niegas, si tú estás en negación de que no tienes pecado, entonces estás en un grave problema. Porque el Señor dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero si tú lo niegas, hay un problema. De hecho, cuando pregamos con una persona que tiene una adicción, lo primero que le decimos es que tiene que aceptar
que tienes una adicción. Porque las personas dicen, no, yo paro de tomar cuando quiero. Yo paro este vicio cuando quiero. No, si eso no hay problema. Ese es el problema. Esa barrera que se pone a la verdad de Dios, a decir que sí tenemos pecado, que sí hemos pecado. Entonces, hermanos, vemos claramente cómo el Señor nos muestra su verdad, la verdad. Y la verdad es la que nosotros tenemos que aceptar, recibir como un verdadero discípulo del Señor. Porque mira lo que dice la Escritura. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí lo que el Señor les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, si ustedes se quedan con lo que yo les digo, la reciben, van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces quiere decir, como dije anteriormente, que hay discípulos y verdaderos discípulos. Cualquiera puede aparentar cualquier cosa, pero el verdadero discípulo es aquel que realmente, mira lo que dice, el verdadero discípulo realmente conoce la verdad y conoceréis la verdad. O sea, no a cualquiera se le revela la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo y tú tienes que permanecer en la palabra y la palabra es Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Permanecer en el Señor quiere decir permanecer en su palabra. Y entonces dice la Escritura que conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Hermano, la verdad es la que nos hace libres. La verdad de escuchar al Señor, de decir en su palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Eso es una verdad. O sea, no niegues. Porque a cada rato, como dice la Escritura en Santiago, muchas veces ofendemos. En todo momento estamos ofendiendo. En todo momento estamos, tú sabes, de pensamiento, de palabra, de hecho, estamos transgrediendo las palabras del Señor. Por lo tanto, hermanos, el Señor está dando una clave tremenda. Primero que todo, permanecer en sus palabras, en su palabra, para poder ser discípulo verdadero del Señor. Porque ya digo, hay muchos que se parecen, pero no permanecen en la palabra. Y es el caso de los que dije en un comienzo, que el domingo, full discípulo, lo que usted ordene, pastor, aquí estoy. Y el resto de la semana, hermano, esto no es agradar al pastor, es agradar al Señor. Entonces tienes otro traje para el resto de la semana. Y no estoy hablando del traje físico. Estoy hablando del traje, tú sabes, de actitud, de identidad. Te sigues identificando con lo que escuchaste el domingo, lo sigues leyendo en la semana, sigues meditando esas cosas en la semana, para que la palabra que escuchaste, la palabra a la cual dijiste amén, la palabra que te impactó, permanezca en ti y tú permanezcas en la palabra. Tú no puedes cambiar el switch y decir soy cristiano el domingo y el resto de la semana no. Entonces, hermano, es importantísimo no ser un discípulo, tú sabes, de vista, de que la gente te aplaude y diga, mira qué tremendo esa persona, sino ser un verdadero discípulo. Y el verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra. No hay otra forma. Porque la palabra es la que te da esa gracia. La palabra es la que te da el gozo. La palabra es la que te da la fe. Tú sabes, la esperanza, hermano. Mira cómo se está poniendo el mundo. Y la esperanza te la da solamente la palabra de Dios. Revelada. No solamente por leerla, sino más. Porque los discípulos no verdaderos, muchas veces incluso ni la palabra les hace efecto. Dicen, no, es que yo he orado, pastor. Sí, he leído, pastor, he leído la palabra. Sí, pastor, me he congregado, pero aún no puedo vencer este pecado. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta que esa palabra no solamente tiene que ser, tú sabes, intelectualmente recibida,
La palabra no es para enriquecerte intelectualmente, para ahondar tu conocimiento. La palabra de Dios es para obedecerla. Primero recibirla, obedecerla y permanecer en ella. Esto es de 7 días, 30 días al mes, 365 días y las 24 horas del día. De esa manera estamos permaneciendo. De hecho, Jesús dijo en su palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrán esos que se dicen discípulos? ¿Estarán todavía? ¿Han permanecido? ¿Están fieles? ¿Están siendo guardados incorruptibles hasta el día de la venida? Porque lo único que nos asegura, hermano, de que la corrupción que mora en cada uno de nosotros, en nuestra carne, no tome ventaja y no nos invada, lo único es permanecer en la palabra, obediente a la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo tome esa palabra y la revele en todo momento en nuestro día a día, y sea una semana de 7 días, no solamente un día de estar recibiendo, de estar, congregándose. Porque hay muchos que han dejado incluso, claro, dejamos de congregarnos más de 1 año y medio. Naturalmente decimos, claro, yo no me congrego, pero ¿qué haces mientras? ¿Has permanecido en la palabra? ¿Has permanecido buscando del Señor, poniendo los cultos, participando? Hermano, esto es serio. Esto es de connotación eterna. Quizás te molesten mis palabras. Gloria a Dios por eso. Recuerda, la verdad ofende. La verdad molesta, incomoda. Pero cuando la recibimos con mansedumbre, porque la palabra es verdad, cuando la recibimos con mansedumbre, esa palabra se hace vida en nosotros. Se convierte en nosotros. Cambia nuestra personalidad porque la palabra está morando dentro de nosotros. Recuerda, cuando el alimento que tú ingieres entra en ti y los nutrientes se diseminan por el cuerpo y todo eso, se hace la digestión y todo pasa, ya tiene más vitalidad. Hasta el rostro te cambió porque andabas con cara de hambre. Pero te das cuenta, hermano, cuando tú recibes la palabra y la atesoras y permaneces en ella, la palabra misma es la que te da vitalidad. Oh no, Señor, dame gozo. No, si la palabra, Cristo, es todo, hermano. Porque Dios, la palabra, Cristo, el Espíritu Santo es uno solo. Entonces, hermano, entendemos entonces lo que Dios está diciéndonos. El Señor nos está aconsejando esto. Jesús, mira, si tú ves, hermano, si tú lees todo el capítulo, yo no lo voy a decir todo, pero si tú lees todo el capítulo, Jesús les dice inmediatamente después, en el verso 37, sé que soy descendiente de Abraham, yo lo sé. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero también sé que han sido esclavos de otras naciones. Pero les dice, pero procuráis matarme. El Señor conocía los corazones, aunque estaban creyendo en Él por las cosas que Él hacía, pero muchos de ellos en sus corazones todavía tenían eso porque les incomodaba, hermano. De hecho, dice la Escritura que crujían los dientes los fariseos cuando el Señor les hablaba clarito les hablaba. Muchachos, ellos querían matarlo. Y la gente cuando se les dice la verdad es así, hermano. Hay personas, mira, hay predicadores están en la calle, lo hemos visto ahora en el internet, lo vemos a cada rato. Se está predicando en la calle y vienen personas a agredirlos. Porque la verdad incomoda, la verdad molesta, la verdad ofende. Y si tú vas a la calle y decirle, tú eres pecador y tienes que arrepentirte, imagínate. Cuando ahora todo es tranquilidad, la gente hay que hablarles bonito para que no se enojen y todo eso. Entonces el Señor les dice claramente, ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oh, qué tremendo. El Señor vio la barrera, hermano. El Señor vio la barrera del orgullo. Oh, no, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie.
Mentira, si ellos fueron esclavos de Egipto, de Babilonia. Estaba Roma ahí como el señor de ellos. Roma gobernaba. Entonces, hermanos, les dice claramente, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La pregunta es, ¿haya cabida la palabra en ti, hermano? Sí, yo sé, aquí la estás recibiendo, pero tú le abres tu corazón a la palabra y le dices, Señor, háblame, Señor. Dime lo que tengas que decirme, Señor, no importa. Yo sé, Señor, gracias, Señor, por recordarme que dependo de ti cada día. Porque mientras, como dice la Escritura, mientras callé, envejecieron mis huesos. Eso quiere decir que mientras yo paro de seguir al Señor, de hablar la palabra, de estar en la palabra, yo empiezo a decaer espiritualmente, hermano. Y estoy hablando de mí. Yo empiezo a decaer espiritualmente. Entonces, hermanos, es necesario. Mira lo que dice el Señor, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y después de que alterna con ellos y discuten ellos con él, etc., cuando le dicen, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, no tenemos otro padre, sino Abraham. Entonces el Señor al final les dice, miren, ustedes son de vuestro padre el diablo. Claro, porque o estás conmigo o estás contra mí. El que no amontona, desparrama, dice la palabra del Señor. O sea, o estamos a full con el Señor o estamos en contra del Señor. Entonces, hermano, no digas que no tienes pecado. Yo quiero decir algo, hermano, referirme de que el Señor estableció que todos somos pecadores y que necesitamos la libertad. Esa libertad nos la da el conocimiento, o el tiempo, o la iglesia, o los títulos que tú tengas. Esa libertad no te la da todo eso. Esa libertad te la da solamente la verdad que tú recibes a través de la palabra del Señor. Cuando el Señor te la revela. Porque tú te puedes saber la Biblia entera. Yo conocí personas que se sabían la Biblia entera. Bueno, estoy parafraseando, no sé, estoy exagerando a lo mejor. Pero se sabían la Biblia entera y después salieron de la cárcel y no siguieron al Señor. Muchos de sus discípulos echaron atrás y no lo siguieron. Esta gente no recibieron las palabras del Señor y eran personas que habían creído en Él. Entonces, hermanos, hay algo más. Yo quiero entonces referirme estos días el miércoles. Voy a hablar para las personas que son honestos y dicen, pastor, ¿sabe? Yo tengo un pecado recurrente en mi vida. Sí, yo reconozco. Y mira, yo anoté aquí, no sé, no importa el pecado que sea, pero adulterio, fornicación, pornografía, alcohol, drogas, glotonería, rencores, mentiras, recurrentes, hurto, engaños. O sea, todo esto lo hacemos un compendio y se llama pecado. Es el pecado. La gente le puede llamar debilidades, errores, pero todo esto tiene una sola connotación, es pecado. Y el pecado no permanece, el pecador no permanece. Dice la palabra, el que hace pecado es esclavo del pecado. La Escritura decía el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Yo te invito, hermano, entre paréntesis, antes de leerlo, yo voy a predicar el resto del mensaje que para las personas que saben que tienen un pecado recurrente y son honestos con el Señor y dicen, Señor, ¿cómo puedo cambiar? Pues mira, te invito a que leas capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Y voy a decirte algo de lo que dice Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, hablando personalmente de él, en el verso 21 dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En el verso 18 dice, esto es en mi carne.
En mi carne no mora el bien. Está el pecado. Y eso es para todos. Eso es todos nosotros. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Ese es el pecado. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, separación, o sea la obediencia para justicia. Entonces, hermanos, para resumir, tengo que terminar. Jesús les pregunta en el capítulo 6 de Juan, verso 67, le dice, y vosotros también queréis iros. Ustedes también se quieren ir. Cuando muchos de sus discípulos echaron atrás y se fueron. Dura palabra es esta. Hermano, esta palabra es para bendición. No en todas las iglesias se habla de pecado, porque se ofende la gente y se van. El ofenderte es natural, eso es una emoción de cada uno. Pero ¿qué vas a hacer tú con la palabra que se te predica? ¿Vas a andar por emociones o por lo que dice la palabra? Entonces, ¿cuál será tu actitud? ¿Cuál es tu actitud ahora? ¿También te quieres ir? Muchos en la pandemia se fueron. Hay muchos que yo sé que ya no están caminando en el Señor. Se los llevó la pandemia. Imagínate una persecución. ¿Cuántos quedarían? Hermano, lo que viene es fuerte. Si el Señor no viene antes, vamos a ver muchas persecuciones y muchas cosas tremendas. El Señor sabe cuándo tiene que venir. Así que tranquilo. Él no lo tiene por tardanza. Él sabe cuándo va a venir. Él tiene muy claro. Pero Él quiere que nos arrepintamos. Dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, hermanos, te dejo en eso y en esa palabra de Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad está en la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el miércoles, porque vamos a continuar. Si tú tienes alguien que tiene adicciones, si tiene problemas fuertes, pecados recurrentes, de la lista que yo anoté aquí, pero olvídate, la lista es mucho más grande. Yo te invito a que le invites, a que vea el programa, el culto del próximo miércoles. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor nuestro Todopoderoso haga que esta palabra, mi oración es esa, que esta palabra la recibas, hermano, la recibas con mansedumbre y haga eco en tu corazón. Dios te bendiga. Amén.